Buenos días, Claudio Abraham, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo les va a ustedes? ¿Cómo va Chañar Ladeado? Muy bien, por lo menos disfrutando del día, que ya eso es importante. Un día lindo, sí, fresquito, con una mañana que arrancó fresca, pero lindo, lindo. Bueno, Claudio, estamos siendo testigos nuevamente del avance del COVID-19, COVID-21 sería ya, ¿no? En las distintas localidades, bueno, en todo el territorio nacional. Esto es una cosa que se preveía, están aumentando los casos y queríamos conocer un poco cómo están ustedes en Corral de Bustos, habida cuenta que uno viene viendo los informes diarios donde se van incrementando los casos de personas que están afectadas a la COVID-21 y bueno, nosotros también ya empezamos en esta escalada. Hoy el presidente comunal nos anuncia que hay 19 casos positivos en Chañar, pero bueno, un poco quería analizar contigo cómo viene evolucionando esto, cómo está el hospital en cuanto a la capacidad de atención y cuál es la decisión que ha tomado el gobierno de Corral de Bustos en cuanto a las restricciones o a la flexibilización de las actividades. Sí, Marcelo, bueno, aquí en Corral de Bustos el número empezó a elevarse la semana pasada. Hoy estamos alrededor de 100 casos positivos, con varios hisopados, porque esos positivos van dando contactos y a esos contactos se los hisopa también. Tenemos a 3 personas hospitalizadas por el momento, según nos informan desde el hospital, y recordamos que tenemos 22 personas fallecidas a lo largo de toda esta pandemia, que para nosotros comenzó el 14 de marzo del año pasado, cuando se registró el primer caso positivo. ¿Cómo va la segunda ola? Bueno, la segunda ola viene bastante rápido, según los datos que nos vienen aportando desde el hospital. Hace unos 15, 20 días comenzaron a notarse los primeros casos después de haber tenido casi cero. En algún momento de marzo estuvimos a 0 casos positivos. Exacto. En la ciudad, pero de ahí en más empezó a repuntar y está siempre en una escalada, y en una escalada casi doble. Venimos de 2, 4, 6, 8, por lo tanto hemos llegado en esa situación a 100 casos positivos hasta ayer. Seguramente hoy estarán dando algún número más. En relación a esto, y en consonancia con las decisiones que tomó el gobierno nacional y el gobierno provincial, Corral de Bustos se adhirió a las medidas del gobierno provincial. No se ha dispuesto ninguna medida excepcional, simplemente se adaptó y se aceptó el protocolo y las restricciones o las medidas sanitarias en realidad que dispuso el gobierno provincial. ¿De qué se tratan esas medidas para acá, para Córdoba? Bueno, se limita la circulación. Los días de semana, a partir de las 0 horas, no pueden estar más abiertos los bares, los restaurantes y actividades que no sean esenciales. Es decir, de lunes a viernes esas actividades deben finalizar a las 0 horas y retoman a las 6 de la mañana. En esa franja horaria no debería haber ningún tipo de actividad en funcionamiento. Y los fines de semana, sábado, domingo y feriados, esa actividad se extiende hasta la 1 de la mañana. Y hasta de 1 a 6 deberían estar restringidas. En ese mismo sentido, la circulación, digamos, de 0 a 6 de la mañana o de 1 a 6 de la mañana está restringida la circulación para todas aquellas personas o trabajadores que no sean esenciales. Esa es una de las medidas sanitarias adoptadas. La otra tiene que ver con las actividades que no son esenciales. Las que no son esenciales, todo sigue de la misma manera. En Corral de Bustos no hay ninguna otra restricción por fuera de lo que dispuso el gobierno provincial, y esas actividades que no son esenciales pueden seguir trabajando como hasta el momento, con los protocolos adecuados para lo que se dispuso en su momento, y tienen que cerrar antes o a las 0 horas. Seguro. Las reuniones para hasta 10 personas en los domicilios particulares, no más de eso, y bueno, no hay mucha otra medida sanitaria que dispuso el gobierno de la provincia. Hay que aclarar, Marcelo, que no hay ningún tipo de pedido extraño, ni de restricciones, ni de permisos para poder ingresar
a la ciudad ni nada, porque hoy me consultaban también eso. Todo sigue como antes, solamente se restringió la circulación, las reuniones familiares y sociales de no más de 10 personas y no mucho más que eso. Sí, sí, en principio también nos preocupamos, dada la relación comercial y afectiva con Corral de Bustos en muchos aspectos, cómo era la circulación, cómo era el ingreso, si había que pedir el permiso cuidar para poder ingresar, pero evidentemente todo sigue con la normalidad habitual con la que estábamos acostumbrados en los últimos tiempos. Claudio, ¿cómo están funcionando las escuelas en Corral de Bustos? Bueno, las escuelas están funcionando con el protocolo de la provincia. Se han dispuesto burbujas de hasta 15 alumnos por cada una de esas burbujas. Hay colegios que implementaron la modalidad de la clase alternada, es decir, una burbuja una semana, la otra burbuja la otra semana, y así rotativamente, podríamos decir. En diferentes escuelas hay casos positivos que se dieron en algunos casos en docentes, en otro caso en estudiantes, en algunos casos estudiantes que fueron contactos estrechos, por lo tanto esa burbuja tuvo que someterse a un aislamiento hasta tanto se resuelva la situación. En todas las escuelas, en algunas, en la mayoría podríamos decir, hay alguna burbuja que está aislada y demás. No es en la mayoría de los casos, se está tratando de llevar adelante de la mejor manera posible, pero bueno, es siempre un foco bastante importante a prestarle atención, aunque lo que tenemos entendido es que todos los colegios están cumpliendo a rajatabla con el protocolo, ¿no? Las docentes, los directivos de los establecimientos son muy estrictos con eso, pero bueno, el contagio no está propiamente dicho en la escuela, sino que el docente o el estudiante viene con el contagio, con la enfermedad desde la calle hacia la escuela. Lógicamente que no lo hace a propósito, porque hay una ventana de 2 o 3 días en que la persona está contagiada pero no tiene síntomas, entonces no tiene forma de saber que está con la enfermedad, y eso es el lapso que genera el contagio. Cuando la persona advierte que tiene el síntoma o advierte que está positivo o sabe que es contacto estrecho, se aísla, pero tuvo unos 2 o 3 días previos en los que estuvo circulando sin saberlo, ¿no? Claro. ¿Qué nivel de vacunación hay en Corral de Bustos? Te informo que acá en Chayán, la directora del hospital, el viernes nos comentó que ya teníamos 700 personas vacunadas en nuestra comunidad. Mira, no tengo el dato exacto, Marcelo, pero hasta hace unos 10 días atrás aproximadamente superábamos ampliamente las 1000 personas. Bien. Y se siguieron aplicando, así que no sabría precisarte, calculo que entre 1200, 1300 personas puede ser el número, pero no es exacto. Perfecto. Entre ese número están el personal médico, que casi en su mayoría está al menos con la primera dosis, hay un alto porcentaje que ya tiene la segunda dosis. También se vacunó en su momento, aparte del personal escolar, en primer momento se le aplicó al personal directivo de los establecimientos educativos, después se aplicó a personal de primaria, también se aplicó en su momento a personal policial y a personas mayores de 70 años. También llegaron ahora las últimas partidas para personas mayores de 65 años. Ese es un poco el panorama de vacunación, pero no tengo el número exacto. Lo consulté el viernes, antes del fin de semana, bueno, no me lo llegaron a pasar y seguramente en estos días podremos tener algún número un poco más redondo. ¿El vacunatorio es el hospital regional, Claudio? Sí, el vacunatorio es el hospital, se concentra todo allí. La gente tiene que inscribirse a través de una página web que dispuso el gobierno de la provincia de Córdoba. Desde esa página web le llega un mail e incluso un mensaje de texto indicándole que tiene la vacuna disponible, y después el hospital es el que los vuelve a llamar, hace un rellamado a esa persona para indicarle el día, la hora en el que se tienen que acercar al hospital para hacer diferentes turnos y no generar un conglomerado importante de gente allí. La provincia lo que hace es mandarle un mail indicándole que para determinado día ya tiene la dosis. Lo que pasa es que el hospital después fragmenta ese grupo de personas para que no lleguen todos juntos al hospital y ahí se haga una aglomeración de gente, ¿no?
Seguro. Bueno, en tu recorrida permanente como periodista, ¿cuál es la sensación que te trae el movimiento económico, la evolución económica de Corral de Bustos después de haber sufrido la pandemia, después del intento de empezar a poner en marcha la economía, como está pasando en toda la República, en todas las comunidades? ¿Ves que hay un movimiento más grande? ¿Cómo avisoras un poco el tema económico en la ciudad? Acá la ciudad está funcionando en el marco de lo normal, podríamos decir, dentro de lo que es esta nueva normalidad, ¿no? Pero acá tenemos todo funcionando, no hay ninguna actividad que esté restringida. Pero más allá de eso, están habilitadas las instituciones, los clubes, la municipalidad, todo está funcionando. De ahí en más, bueno, la actividad económica tiene el resentimiento que tiene en todo el país, pero que va más allá de la pandemia. La pandemia agravó un poco la situación, por supuesto, pero nosotros venimos en un país que está bastante complicado económicamente. La actividad en Corral de Bustos es una actividad normal, podríamos decir. La gente puede hacer y deshacer de sus actividades y hacer el consumo que quiera. De ahí en más está en que vos puedas o no consumir lo que tenés ganas y lo que querés. Exacto. Para cerrar, Claudio, quería preguntarte por este hecho policial tan extraño que sucedió hace unos días, de cual tú has hecho en tu portal El Soberano un importante relato, una cobertura muy buena, de este vandalismo que sucedió con algunos autos en Corral de Bustos en alguna noche, algún par de noches. ¿Cómo evolucionó todo esto? ¿Qué es lo que pasó realmente, Claudio? Bueno, la novedad para contarte, Marcelo, es que el viernes al mediodía los 3 jóvenes de Corral de Bustos, que decimos jóvenes, no son tan jóvenes, sí, no son menores, digamos, son adultos mayores, recuperaron la libertad. Son 3 hombres de aquí de Corral de Bustos, 3 muchachos que habían estado detenidos posterior al hecho que llevaron a cabo. Recuperaron la libertad el día viernes. Estaba dentro de lo previsto porque en sí el delito, si bien es un delito que impacta por la violencia que ha tenido, es un delito que tiene penas excarcelables. Así que no es incorrecto que estén en libertad. Aclarando ese punto, vamos a decir que hace unos 20 días atrás, no tengo ahora la precisión del día, a la salida de un pub aquí en Corral de Bustos, de un bar que hay, bueno, se generó ahí una especie de unas discusiones, algunos hablan de una discusión por una novia. Bueno, los motivos en realidad no se conocen con exactitud y tampoco sería el elemento a tener en cuenta para lo que después se desencadenó. Lo que se desencadenó fue que 3 muchachos en una camioneta, sobre una camioneta, empezaron a perseguir a un vehículo. Lo interceptaron, lo golpearon ese vehículo con un palo, le rompieron el parabrisas delantero, el vidrio delantero del auto, y no conforme con eso, porque aparentemente no era el vehículo que tenía la intención de ser golpeado, no se sabe si hubo una confusión o si finalmente buscaban a los 2 vehículos. Bueno, siguieron con su raíz y encontraron al otro vehículo también en otro sector de Corral de Bustos y también hicieron lo mismo. Lo interceptaron, golpearon el auto con un palo, le clavaron un palo en el vidrio frontal, en el parabrisas delantero, y los jóvenes que estaban adentro sintieron realmente el temor de una situación muy, muy violenta. Es más, en algún momento algunas de las jóvenes que viajaban en el interior de ese vehículo habló de una intimidación con arma de fuego. Eso después finalmente en la causa no existió porque nadie declaró que haya habido un arma de fuego. No se sabe si la joven asustada vio un arma o si finalmente no lo declararon, pero bueno, de lo que se habla es de 3 muchachos mayores de edad que en un raíz bastante loco empezaron a perseguir a estos vehículos porque justamente, bueno, querían arreglar una situación entre los propietarios de esos vehículos de una forma no muy elegante, ¿no? Eso terminó con una denuncia por parte de los jóvenes que viajaban en los vehículos dañados. Eso llevó una investigación. Al día siguiente se realizaron 3 allanamientos en los domicilios de los 3 muchachos
y en uno de esos domicilios encontraron a los 3 jóvenes juntos. En ese momento los detuvieron, secuestraron elementos, estuvieron detenidos unos 15 días aproximadamente y el viernes al mediodía recuperaron la libertad, aunque la causa continúa. Claro. Y se siguen recopilando algunos elementos, ¿no?, para seguir avanzando con este hecho. Sí, sí, bastante insólito, ¿no? Y me imagino los dueños de los automóviles dañados, como vos decís en ese como comentabas, sentirse intimidados y en una sensación de peligro inminente ante la violencia de la acción, ¿no? Exacto, exacto. Sí, eso en ese momento, por supuesto que, bueno, temieron lo peor, digamos, no sabían lo que pasaba, la situación se había ido bastante complicada, había elevado a un nivel de una violencia urbana inusitada. Quizás lo que pudo detener todo esta violencia fue que donde ellos detienen el vehículo y donde interceptan al otro vehículo es en un lugar donde en la casa del frente vive un policía. Esto ocurrió a la madrugada y cuando el policía, junto con otros vecinos, escucharon los gritos, los escándalos que generaba esta violencia, el policía sale a la calle y bueno, eso hizo mermar la situación, hizo que estos violentos se puedan disuadir y bueno, ahí terminó la situación violenta, ¿no? De no haber ocurrido eso, bueno, uno estaría sospechando un montón de otras cosas, pero bueno, finalmente nada de eso ocurrió. La cuestión quedó en esos daños materiales que seguramente también tendrán que restituir, que dentro de lo que es la pena y tendrán que restablecer y reconstituir esos vehículos como parte también de la pena que le pueda caber, pero bueno, será eso asunto de otro costal, parte también de la investigación, de los seguros y demás. Lo importante es que los jóvenes que fueron dañados en lo material están bien y los detenidos ahora están en libertad. Perfecto, Claudio, te agradezco mucho, muy claro tu informe, gracias por la comunicación y seguimos en contacto en cualquier momento para ver cómo evolucionamos como comunidad en esta situación de normalidad, entre comillas, que estamos viviendo. Gracias, Marcelo, que tengan ustedes buen día y bueno, también pedirle a toda la comunidad de Chañar Ladeado, de Corral de Bustos, que tratemos de cuidarnos, de respetar todo lo que son los protocolos. Simplemente eso, Marcelo, despedirme con este mensaje de que tratemos de cuidarnos lo mejor posible. Muchas gracias, buen día. Gracias, hasta luego.